Hay un tema, ¿no? Dice que Redondo no fue a la selección porque decían que no se quería cortar el pelo, que Pasarela no transaba, así que Bati y Pablo Pano tienen el pelo más largo que Redondo. Bueno, pero Redondo le dijo en un momento donde Pasarela quería que le digan todo que sí. ¿Entendés? Ay, el Daniel. Porque el pibe dijo, a mí me sacó por el pelo largo. Y acá dijo, no, fue otro problema. Y los periodistas de acá, los alcahuetes de Pasarela, dijeron que no, que era la posición, que esto. Le dijo Redondo, ninguna posición. A mí no me habló de ninguna posición. Lo primero que me habló fue del pelo. Lo del Bati, que el Bati dice que no lo llamó ni siquiera por teléfono, no le contestó el llamado telefónico que hizo el Bati, ayer lo vi. Y el Bati decía, yo lo llamé por teléfono, nunca me contestó el llamado, ni siquiera para decirme por qué no estaba. ¿Vos sabés que a Batistuta lo pusimos nosotros los argentinos? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 80 de nuestras soberbias pechadas legendarias. En el día de la fecha volvemos a la sección futbolistas que liquidaron para conocer esos jugadores de fútbol que sin piedad aniquilaron al Kaiser Daniel Alberto Pasarela. Ordenado de forma subjetiva y siguiendo con la línea de los entrenadores que borraron a Riquelme y los ídolos de River limpiados por Ramón Díaz, avanzaremos ahora mismo en la primera parte de un perfil bastante especial. Señoras y señores, como siempre, el informe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. Germán Poroto Lux. La segunda etapa de Pasarela como entrenador de River entre el 2006 y el 2007, sin lugar a dudas fue una sombra de lo que había sido su primer ciclo, donde a comienzos de los 90 obtuvo un total de 3 campeonatos en 4 años con el cuadro millonario. Tras un 2006 donde no peleó torneos y lo único destacable fue la victoria por 3-1 en el Superclásico, el Kaiser a finales de ese año borró a Poroto Lux del plantel, quien ya había perdido el puesto con Juan Pablo Carrizo en la fecha 3 de la apertura. Poroto, quien ese mismo año había perdido a su hermano y de manera increíble quedó afuera del Mundial de Alemania, dijo sobre la decisión de Pasarela lo siguiente. Daniel me llamó y me dijo que dentro del nuevo proyecto no me iba a tener en cuenta. No soy de su gusto, aunque me cuesta creer que sea una decisión futbolística. Por eso hay que callar, pensar bien y después hablar. Ojalá que la sinceridad le pueda ganar alguna vez a la soberbia. Me da lástima tener que irme así del club por un hincha de Boca. Para algún desprevenido, la mención de Poroto sobre el fanatismo del Kaiser tiene esta justificación. ¿Te imaginaste alguna vez jugando un clásico para Boca? Digamos, cuando estabas en tu casa. La vida te identificó con River, pero estuviste siempre. No, cerca no, yo era hincha de Boca. Yo tendría 13, 14 años y hablaba con mi abuela. Le decía, abuela, cuando sea grande y juegue en Boca, ¿sabes las gallinas esas las más? Mi ídolo era Rojita. Yo tenía ídolo de Rojita. Se condice con lo que era hincha de Boca. Claro, yo era hincha de Boca. Era hincha de Boca. Toda mi familia era hincha de Boca, menos mi abuela materna y mi tía, la más chica, pero todos de Boca, la familia de mi papá y de mi mamá. Cuando yo era pibe, yo le decía, abuela, mira cuando juega en Boca. Me decía, no, vos no vas a jugar en Boca, me decía, vos vas a jugar en River. Era medio evidente, ¿viste? Y vos le decías, no sabe nada, pero no sabe nada. No voy a jugar con esas gallinas, yo no, le digo, acá. Hernán Jorge Crespo. La relación entre Pasarela y Crespo es de esa clase de vínculos que se podría decir que con el paso de los años fue yendo de mayor a menor. Como todos saben, Pasarela hizo debutar a Crespo en River y en sus años como entrenador de Argentina le dio un espaldarazo bastante importante en tiempos donde el Bati era palabra santa. Tras la eliminación del Mundial 98 y posterior renuncia del Kaiser al albiceleste, Crespo y Pasarela se distanciaron, aunque siempre dentro de un marco de mucho respeto y bastante afecto entre ambos. En el año 2011, 6 meses antes del descenso del Millonario, River, que no tenía un peso y solamente incorporó a Fabián Bordagaray, tuvo la oportunidad de sumar a Crespo, quien ya había hecho toda su carrera en el viejo continente.
sobre por qué Valdanito no se retiró en Núñez, el ex entrenador de Defensa y Justicia expresó. Libertadores es la pregunta obliga, si te sentís mal o qué pasa que no volviste a River, porque la verdad que es, bueno, de River, los pibes de River, o sea, te hubieran deseado. algún grande también, ¿eh? No, Sí, bueno, también es parte del dolor que yo también tengo, que no se me permitió poder volver. Pero bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? Ya está, ya pasó, ya está. ¿Jugar? Sí, ya pasó, ya está. ¿Pero por qué? ¿Fueron los 4 años de pasarela que justamente ahí era la vuelta? No es el cuarto, yo tenía un contrato con el Parma y después, bueno, cuando quise volver, bueno... Te pidieron plata para volver. Pasó lo que fue. ¿Pero cómo fue? ¿Por qué no volviste? Pues, ¿Cómo? Te pidieron plata para volver. ¿Cómo es la historia? Y pasa que yo termino con el Parma y el presidente del Parma me dice de quedarme. Con el Pero yo pase. quería volverme a Argentina, o sea, tenía ganas de volver a River y terminar la carrera en River. Y bueno, trato de hacerla breve porque si no, bueno, pasó que vine al vestuario, estuve hablando con Carlito Peralta, estaba Matías, estaba bueno en la época de JJ. Sí. Y había que volver, o sea, el hecho de volver, tenés 36 años, tenés que, ¿viste? Vamos a hablar porque, o sea, tampoco uno dice, quiero chorear o algo, pero bueno, tampoco no era una cuestión de, viste, el ambiente, hoy cambió esto, pero el ambiente siempre, el que viene de grande, si funcionás sos un fenómeno y si no andabas bien, vine a chorear. Y yo tampoco quería eso, era el placer de poder terminar. O sea que imagínate que el discurso económico era cero, no era el punto. Pero bueno, se dio y hablé, y Daniel, bueno, vamos a encontrar, sí, la próxima semana hablamos, qué sé yo. Y el mismo día que hablamos por teléfono, me lo encuentro en el patio Burr y digo, bueno, Daniel, ¿cómo estás? Y bueno, ahí pasó lo que no quería que pase. ¿Pero qué no entiendo, porque ¿qué te pidió plata? Me mandó plata, $300.000 para el fideicomiso. Entonces dije, está bien, o sea, yo iba a hablar de una cosa y pasó otra y ya está, listo. Terrible. Pero bueno, ya está, o sea, hay que mirar para adelante, las cosas pasaron y pasaron. ¿En qué momento te dolió? ¿Qué te parece? De hecho, vuelvo y viví al Parma y a los 6 meses me retiré. Ya, ¿no viste? O sea, Tu meta Era mala la sensación. Tu cierre era River. Claro. Era el broche. Sí, de una era, carrera pero- estupenda. Fernando Redondo. En primer lugar decir que bueno, que para mí no ha sido fácil, ¿no? Que es una situación que me duele mucho, que la selección argentina para mí es muy importante, pero dejo claro en la comunicación que hago a la AFA, al presidente de la AFA, don Julio Grondona, que en ningún caso renuncio a la selección, sí a trabajar con el cuerpo técnico actual, que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es muy grave. Esto se lo he comunicado telefónicamente al señor Pasarela. Él se mantuvo en su postura y la verdad es que la conversación no fue en buenos términos. Creo que bueno, lo mío pasa por una manera de conducirse en la vida como todos, y creo que la honestidad es algo muy importante, ¿no? El hecho de que se me haya tratado de mentiroso públicamente y que hoy es como si no hubiese pasado nada, pues a mí sinceramente no lo entiendo, y bueno, yo no puedo trabajar con una persona que me mintió, en quien no puedo confiar, aunque sea la selección argentina la que esté por medio. Muy posiblemente después de la no convocatoria de Maradona al Mundial de Argentina, la ausencia de Redondo a Francia 98 está entre por lo menos las 3 más increíbles inasistencias mundialistas de las que se tenga recuerdo dentro de la selección argentina. El Kaiser, que como vemos al comienzo del video no quería saber nada con los aritos y el pelo largo, se privó de llevar al 5 del Real Madrid, que en el año 1998 había sido fundamental en la obtención de la orejona del equipo merengue. ¿Dónde nació este hermoso quilombo entre el entrenador y el mediocampista argentino? En un hotel de la ciudad de Madrid. Me llamó y nos reunimos en el Hotel Palace de Madrid.
Me pidió que me cortara el pelo y le dije que no lo haría. Me dijo, me acuerdo literal, que como la selección estaba por encima de los hombres y los nombres, si necesitaba convocarme, lo iba a revisar. Cuando este tema salió a la prensa, él declaró que en realidad lo del pelo había sido algo secundario y que no me había convocado porque yo no quería jugar por la banda izquierda. Una mentira gigante. Y a partir de ahí, para mí, ya no hubo vuelta atrás. ¿Vos considerás que un jugador de fútbol tiene que llevar el pelo de una determinada manera para representar a un equipo? Yo entiendo que es importante la disciplina y la responsabilidad. Tener una imagen aseada, por supuesto. Pero el pelo lo llevo como quiero. Claudio Paul Canigia. En sintonía con el caso de Redondo nos encontramos con el hijo del viento, quien de manera insólita se quedó afuera del Mundial de Francia 98. Cercano al Diego por sus años en Boca y la selección y de melena larga de toda su vida, Claudio Paul es sin lugar a dudas uno de los antipasarela más importantes de todos los tiempos. Sobre el Kaiser, el Cani es más que contundente. Sí, debería tener 4 mundiales, ese es el tema. Lo he dicho siempre, que debería tener 4 mundiales, que me sacaron uno. Me sacaron un mundial, porque es obvio que me lo sacaron y no había ningún otro motivo. No existe, ¿qué motivo puede existir? La única verdad es que no. Salió Redondo, salí yo, es más, lo quisieron limpiar a Batistuta. También porque lo sé bien. Lo sé de un periodista amigo en una charla en Israel, que es el último partido que normalmente juega la selección argentina, de que el técnico lo quería sacar también. Es un periodista muy amigo, lo conozco bien, y sé que existió esa conversación. ¿Y por qué, Claudio? Quiero decir, a ver, todos sabemos bien que lamentablemente hubo 2 jugadores que deberían haber estado ahí. Uno es Redondo y el otro soy yo. No me digas que era por el pelo, Cani. No me digas que era porque tenían el pelo largo. Nah, eso es una... ¿Te acordás de esa historia? Eso es patético. ¿Y por qué entonces? Esto es patético, porque no se puede considerar, tomar seriamente de que uno porque tenga 2 o 3 centímetros más de pelo de lo que el técnico en ese momento supuestamente hay que cortarse, hay que tener el pelo corto. Eso es ridículo. Claro. ¿Pero por qué lo sacaron? No, y vamos, no lo digo por ustedes, pero no es para ni siquiera lo tomo en serio yo eso, porque me parece mamarracho. Pero, ¿sabés por qué te lo preguntamos, Claudio? Porque recién mencionaste a Redondo, pelo largo, Canigia, pelo largo, y Batistuta, pelo largo. ¿Qué es el pelo largo? ¿Qué pelo largo? El pelo largo era apenas debajo de los hombros, Redondo, incluso lo tenía un poquito más corto que yo. No tenía el... A ver, no es serio, no es serio hablar de esto. ¿Vos, ¿En serio te parece serio hablar de una cosa así? No, es que... No, pero no, Claudio, no puede ser que a Pasarela no le gustara ese nivel de jugadores, ¿no? Claudio, eso es lo que nos sorprende a nosotros. Claudio, lo que no me parece serio es que vos no fueras al Mundial. Por eso dije que vos merecías jugar 4 mundiales. No creo que vos o cualquiera piense una cosa semejante. De que realmente... De que... Ya sé, vos me estás preguntando, fue otra la cuestión. Y hay que preguntárselo al técnico. Y si no recuerdo mal, el técnico cuando creo que quiso parar una entrevista de Redondo, que había dicho que fue por el pelo y creo que el técnico dijo, no, fue porque yo lo quería poner en otra posición y él no aceptó. ¿Puede ser? ¿O me equivoco? Sí, por ahí. Sí, por ahí. ¿Verdad? Sí, Iba por ahí. Quiso parar la entrevista, incluso, bueno, toda una serie de cosas. No. Fueron 2... fue duro, fue feo. Fue feo no ir a un mundial. Porque un mundial pasa cada 4 años. Tuve que esperar 8 años para ir al otro. Claudio, ¿con Pasarela volviste a hablar en algún momento? ¿No hizo falta? ¿Te lo cruzaste muchas veces o nada? No me lo he encontrado nunca más a Pasarela, no. Ángel David Comiso. Nos despedimos de este informe sobre los futbolistas que destrozaron a Pasarela, parte 1, para conocer a quién es el exfutbolista que por lejos más detesta y aborrece al expresidente de River.
el santafesino recaló en el elenco de Núñez en 1988 y vivió en primer plano la transición de Daniel Alberto de futbolista a entrenador en 1990. Fue así que el guardameta pasó de tenerlo de compañero a ser uno de sus dirigidos, con quien se dio el gusto de consagrarse campeón del torneo de primera división de aquella temporada. Si bien los unía una gran amistad, el Kaiser lo dio a préstamo durante un año con la idea de básicamente darle rodaje a otros arqueros del club que eran de su agrado. El arquero debía abandonar la institución de Núñez por la puerta de atrás y marcharse a préstamo hacia el Tigres de México entre 1990 y 1991. Justamente el año en que Ángel David estuvo afuera, Passarella nunca pudo consolidar en el arco ni al ruso Miguel ni al flaco Pacet, lo que provocó que el entrenador reclamara a los dirigentes el retorno urgente de Ángel David al barrio de Núñez. Luego de romperla una vez más en el arco de River tras su experiencia en México, el Kaiser borró de nuevo a Comiso en 1993. ¿El motivo? Incompatibilidad de caracteres. Yo me rebelo ante la injusticia, me rebelo ante las cosas mal hechas, me rebelé contra algunos, con razón, y el tiempo luego que pasó me fue dando la razón. ¿Con Passarella te dio la razón? El tiempo sí, sin duda. ¿En qué? En todo. El tiempo me dio la razón en todo. Cada uno transitó por caminos diferentes. Luego de aquella vez, y bueno, los hechos y el tiempo me dieron la razón. Cómo terminó su carrera como entrenador en River, y las cosas que muchos saben y que pocos se animan a hablar. O sea, no se animan a hablar muchas de las cosas que pasaron. Cosas que yo dije hace 15 años volvieron a ocurrir cuando él fue entrenador en River. Yo conocí a un Passarella jugador primero. Cuando llegó a River, yo llego a River de la mano del flaco Menotti y aprendí a ser un profesional en River, porque él era un profesional de verdad. Yo me saco el sombrero ante lo que él fue como jugador de fútbol. Él fue un excelente jugador de fútbol, fue un gran profesional porque yo lo veía todos los días entrenar, no me lo contaron, lo veía. Cómo se quedaba luego de los entrenamientos. Él llegó cuando volvió de Italia, tenía cerca de 36 años, me parece, si no me equivoco. Y entrenaba como pibe de 20. También aprendí de él algunas cosas como entrenador y aprendí muchas que no debe de hacer un entrenador para con sus jugadores. ¿Y vos hoy qué aplicás con tus dirigidos que sacaste de Passarella del lado bueno y qué no lo harías nunca? Mentalidad ganadora por sobre todas las cosas, que él la tenía como jugador y en su primera etapa como entrenador la demostró. Su primera etapa, hablo de aquel campeonato 89-90 en el final que lo ganamos, el campeonato 91 que lo ganamos con él. Luego todo cambió, lamentablemente. Rompió muchos códigos que no tenía que haber roto. Y así terminó y así le fue. ¿Aprendiste, por ejemplo, que las cosas tienen que quedar adentro de un vestuario? De la puerta del vestuario para adentro todo, de la puerta del vestuario para afuera nada. Y lo saben y lo tienen claro. Nadie puede romper ese código, esa norma. ¿Pero con Passarella te juntarías a tomar un café? Nunca, jamás. Imposible. ¿Ni un saludo si Nada, el día de mañana te cruzan nada, con entrenador y entrenador? No, nada, jamás. A lo largo de otro informe retro de Pechadas Legendarias, pudimos ver cómo varios futbolistas de grandísimas carreras no guardan el mejor recuerdo del único argentino bicampeón del mundo. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras y señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.